Seguimos con la explicación de los elementos de un dioptrio y el convenio de signos. Vamos a empezar y tenéis que ir a la página 246 del libro. En ello vamos a ver cuál es el convenio de signos, ¿de acuerdo? Para eso vamos a dibujar el eje óptico y un dioptrio esférico. Os recuerdo que esta es una superficie curva que separa dos medios donde la velocidad de la luz es distinta. Una con índice de refracción n y otro con n'. Veréis que a partir de ahora la zona donde tengamos el objeto será sin nada y la zona donde tengamos la imagen llevarán siempre el apóstrofe ahí puesto, ¿de acuerdo? Vamos a suponer entonces un punto A, que es nuestro objeto, y un punto A', que es la imagen. Apóstrofe porque es la imagen. Este es el punto, como siempre, que le llamamos centro óptico. Y este es el punto C, que es el centro de curvatura del dioptrio. Bien, vamos a empezar con el convenio de signos DIN. Página 246. Primero, las letras que hacen referencia a la imagen son las mismas que las referidas al objeto, pero con el sobresigno prima. Objeto, imagen. Los puntos se representan con letras mayúsculas y las distancias con minúsculas. Os recuerdo que esta era la distancia del centro óptico al objeto y esta es la distancia del centro óptico a la imagen, S'. Las figuras se dibujan de modo que la luz incidente procede de la izquierda y se propaga hacia la derecha. La luz, por tanto, siempre va a venir en este sentido. Viene de la izquierda y se propaga a la derecha. Bien, esta distancia, que es el radio de curvatura, sí lo vamos a representar con la letra R mayúscula. Que es una excepción. Seguimos. Aunque la distancia entre dos objetos es siempre positiva, es el módulo de una magnitud vectorial, la posición de un objeto en un sistema lineal de referencia puede ser positiva o negativa, según se encuentre a un lado o a otro. Por eso nosotros lo que vamos a hacer es como si tuviéramos un sistema de referencia. Este es el punto centro óptico. Estos son distancias positivas, estos son distancias negativas. Hacia arriba distancias positivas, hacia abajo distancias negativas. Como si tuviéramos un sistema, unos ejes coordenados. Por lo tanto, la distancia del centro óptico al objeto va a ser negativa y la distancia del objeto a la imagen es positiva.
Bien. Vamos ahora con los ángulos. Para eso vamos a trazar un rayo que pasa por el punto A, llega a la superficie del dioptrio y se refracta. Se refracta para pasar por el punto A'. Bien, este es el ángulo de incidencia y este sería el ángulo de refracción. Pero como hemos quedado en el convenio que lo que está a la derecha del dioptrio lo ponemos como con prima, con la misma letra, pues a esa I, a ese ángulo que sería el ángulo de refracción, realmente lo vamos a llamar I'. Para nosotros sería un ángulo de refracción, pero recordad que lo vamos a llamar I'. Bien, a este ángulo le vamos a llamar alfa, a este le vamos a llamar phi y a este, como es el contrario de este otro, le llamamos alfa'. ¿De acuerdo? Bueno, vamos ahora con el convenio de signos de los ángulos. Bien, el punto 6 dice que los ángulos que los rayos forman con el eje óptico son positivos, con el eje óptico rayos son positivos cuando eje óptico, cuando al llevar el rayo para coincidir con el eje mediante un giro por el camino más corto, se gira en sentido contrario a las agujas del reloj. Por el contrario, sería negativo. Fijaros. Fijaros en esta imagen de aquí, ¿de acuerdo? En este dibujo. Ángulo alfa. Lo tendríamos así, ¿verdad? El ángulo alfa sería este. Para el camino más corto para llevar el rayo, este es el rayo, hacia el eje óptico es en el sentido horario. Luego el ángulo alfa es negativo, porque para que fuera positivo es antihorario. Por el contrario, si os fijáis, el ángulo alfa' es sentido antihorario. Luego el signo de alfa' va a ser positivo. El signo de, vamos a ponerlo aquí, fijaros, de phi va a ser también como, ¿hacia dónde va? Por el eje, hacia el eje óptico por el camino más corto, es sentido antihorario, con lo cual es positivo. Punto 7. Los ángulos de incidencia, reflexión y refracción son positivos cuando al llevar el rayo a coincidir con la normal mediante un giro por el camino más corto, lo hace en sentido de las agujas del reloj. Bien, entonces vamos a ver y esta es la normal, que yo la he dibujado antes en negro, que sería esta de aquí. Esta es la normal. Este es el dioptrio y aquí tengo el ángulo que viene, el rayo, perdón.